el siguiente problema corresponde a un problema del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y dice de la siguiente forma: un automóvil se mueve a una velocidad de 108 km sobre hora cuando tiene una posición inicial de 120 metros del sistema de referencia. Si su movimiento es rectilíneo y el automóvil desacelera a 0,3 metros sobre segundo al cuadrado, determine el tiempo que emplea en alcanzar una posición final de 500 metros respecto del sistema de referencia. Ya, entonces la incógnita del problema es determinar el tiempo que emplea en alcanzar dicha posición. Ya, subrayemos el tiempo. Y se destaca de color rojo la incógnita principal del problema. Ahora, antes de resolver el problema, debemos realizar la transformación o conversión de unidad de medida de 108 km sobre hora a metro sobre segundo. Entonces debo convertir de 108 km sobre hora a metro sobre segundo. De kilómetro a metro y de hora a segundo. Para ello realizaré la multiplicación de fracciones. En este caso dos fracciones equivalentes a 1 porque son dos transformaciones. Entonces yo diré lo siguiente: el kilómetro lo colocaré en la parte de abajo y el metro en la parte superior. De esta forma yo puedo eliminar el kilómetro con el kilómetro, ¿no es cierto? Y dejar libre lo que es el metro. Por otra parte, la hora, que está abajo, la colocaré arriba para poder eliminarla. Y abajo colocaré el segundo. Ahora hay que darnos cuenta que el metro y el segundo están como metro sobre segundo. Y las equivalencias, que un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Esto lo ingresaremos a la calculadora para realizar la conversión de 108 km sobre hora a metro sobre segundo. En este caso sería de la siguiente forma: los 108 se multiplican por paréntesis 1000 dividido en 1, lo cierro y abro otro, 1 dividido entre 1600. Eso da un valor de 30. ¿Ya? Entonces la situación es la siguiente. Tenemos el automóvil en este punto donde la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo y una posición inicial de 120 metros. Alcanzará una posición final de 500 metros con una desaceleración de 0,3 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular el tiempo, incógnita del problema. Este automóvil, cuando pase por este punto, pasará a 30 metros sobre segundo. Entonces va a ir así y ahí va a comenzar a desacelerar cada vez más hasta llegar a este otro punto donde se pide calcular el tiempo. Esto no quiere decir que se detenga ahí, sino que puede perfectamente seguir y detenerse en un punto más lejano, ¿ya? Entonces no podemos decir que ahí hay una velocidad de 0, ¿ya? No sabemos. En sí tenemos los siguientes datos para el problema: velocidad inicial, la aceleración, que es menos 0,3, y la distancia. Pero la distancia va a estar comprendida entre ese punto y ese otro punto, y será lo que calcularemos ahora a continuación. La distancia es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Es decir, si esto tenía una posición de cierto recorrido ya, y adquirió una posición final aún mayor, su distancia recorrida será lo que habrá avanzado desde el punto que empezó hasta el punto que terminó, de un punto 1 a un punto 2. Por tanto, eso va a ser una resta entre los 500, que es la final, menos la inicial, que son 120. Y eso da 380 metros de distancia. Entonces, con esos datos, nosotros procederemos a calcular lo que es el tiempo. Bueno, en la esquina superior hemos anotado en sí cuáles son los datos.
velocidad inicial, 30 metros sobre segundo, la desaceleración, que son 0,3 metros sobre segundo al cuadrado, negativa, la distancia, que son 380 metros, y el tiempo, que es la incógnita. Como es un movimiento con aceleración, en este caso corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las ecuaciones son las siguientes, y en este caso cambiaré el 1/2 por 0,5. La ecuación seleccionada debe tener el tiempo. Marco todas que tengan el tiempo. Como esta no tiene el tiempo, la eliminaré. También debe tener velocidad inicial. Todas tienen velocidad inicial. Todas sirven. También debe tener la aceleración, es decir, la letra A. Y la última no la tiene, por lo tanto la eliminaré. Por último, debe tener la distancia. Y la primera no tiene la distancia, por lo tanto la eliminaré. Una vez seleccionada la ecuación, procederemos a valorizar según los datos que tenemos. Por ejemplo, la distancia son 380. 380, la idea es que sea sin la unidad, en este caso de medida, ¿ya? Para no confundirla con la incógnita. La velocidad inicial son 30. 30 t, ¿o no? Más 0,5, que es el 1/2 de la fórmula, ¿no es cierto? Por la aceleración, que es menos 0,3, por el tiempo al cuadrado. Cambiaré la letra T de un color más visible, que en este caso va a ser el color rojo. Y de ese color se destaca sobre los otros elementos de la ecuación. Ahora, resolveré esto porque es lo único que puedo resolver, ¿no es cierto? Ya que no puedo sumar el 30 con todo esto de acá. Solamente puedo resolver la multiplicación. Bajamos los 380. Bajamos los 30 t, ¿no es cierto? Y resolvemos esto de acá, que es la mitad de 0,3. Bueno, la mitad de 0,3 va a ser menos 0,15 t cuadrado, porque es más por menos es menos. Miren lo que sucede acá. Acá nosotros tenemos una ecuación cuadrática, porque la incógnita está elevada al cuadrado. Veamos cuál es la forma que debe tener una ecuación cuadrática. La mostraremos ahora acá a continuación. Toda ecuación cuadrática debe tener esa forma. Y en sí se puede resolver con una fórmula que anotaré acá abajo. Y la fórmula es esta que está acá a continuación, donde las letras que aparecen acá son técnicamente números, porque cada letra esta es un número y generalmente van a ser esos números de acá, pero para ello esto debe tener esa forma, es decir, debo ordenarla, ¿ya? Vamos a tener que ordenarla para identificar cuál es la A, la B y la C, las cuales reemplazaré en la fórmula y así podré encontrar el valor del tiempo. Veamos cómo es eso. Según lo visto anterior, esto tiene que quedar igualado a 0. Por lo tanto, eso lo moveré hacia ese lado y esto también lo moveré hacia ese lado, ¿no es cierto? Para que en este lado de acá no quede nada, es decir, quede 0. ¿Cómo sería eso? El menos 0,15 al otro lado va a pasar con más 0,15 t cuadrado, ¿no es cierto? Entonces va a ser 0,15 t cuadrado. Positivo, ¿no? Porque estaba negativo. El otro es 30t, va a pasar como menos 30t, porque estaba positivo, al otro lado pasa negativo. Y el 380 lo mantenemos en su lugar, más 380 y eso es igual a 0. De esa forma ha quedado la cuadrática de la forma que teníamos anteriormente. Es decir, con el t cuadrado, con el t y con el número. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el número que se encuentra delante del t cuadrado? Ese número es 0,15. Por lo tanto, el A vale 0,15. ¿Cuál es el número que está delante de la T? Menos 30. Por lo tanto, el B vale menos 30. ¿Y cuál es el número que no tiene la incógnita que es T?
380. Por lo tanto, C vale 380. Teniendo esos valores, nosotros podríamos ahora valorizarlo en la fórmula. Entonces, ahora vamos a valorizar. Fíjense, el 0,15 corresponde a la letra A y el B vale menos 30, el C 380. Entonces acá me dice que es T. Obviamente no puedo reemplazar nada ahí porque es la incógnita. Pero sí puedo reemplazar en el B. Menos de la fórmula y el B vale menos 30, ¿no es cierto? Después dice que viene un más menos. Después vamos a aplicar de ese más menos, ¿cierto? El B, entonces en paréntesis porque es negativo. La idea es colocarlo en paréntesis porque está negativo. Entonces va a ser menos 30 al cuadrado. Menos 4 por el A, que son 0,15. 0,15 vale el A, ¿no es cierto? Por el C, que son los 380. Y estiramos la raíz hasta hacerla llegar. Vamos a ordenar un poco mejor el 380. Ahí está el 380, ¿no? Todo eso dividido por 2 veces el valor de A. 2 veces el valor de 0,15. ¿Ya? Entonces, bajamos la T. Decimos, menos por menos es más menos, raíz. Y decimos, menos 30 al cuadrado, ¿cuánto es? Es decir, menos 30 por menos 30. ¿Cuánto es? Menos por menos es más, por lo tanto va a ser más 900. ¿No es cierto? Creo que da eso, ¿no es cierto? Y después, menos por más es menos y por más es menos. Por lo tanto, el resultado acá va a ser menos. Y digo cuánto es 4 por 0,15 por 380. Eso da un resultado de 228. Y todo esto dividido en 2 por 0,15, que eso es 0,3. ¿Ya? Ahora bajaremos a la T nuevamente. El 30 es más menos raíz de 900 menos 228. Y esos son 672, ¿no es cierto? Dividido por el 0,3. Estoy bajando. Ha quedado esto que aparece acá a continuación. ¿Ya? Entonces lo que haré yo, ahora borraré todo esto y escribiré en lo que he quedado acá en la parte superior para seguir con el procedimiento. Ahora explicaremos qué es el más menos. El más menos en esta fórmula indica que tiene dos soluciones. Es decir, esto mismo escrito con el positivo y escrito con el negativo. Debe tener dos soluciones porque es una cuadrática. Entonces este lado lo haremos con el positivo y este otro lado con el negativo. Vea lo hermoso que queda. Observe, uno con más y el otro con menos. Veamos esto en la calculadora. En calculadora sería de siguiente forma. El primero, fíjense, es 30 más raíz de 672, todo eso dividido en 0,3. Entonces en la calculadora yo debo ingresar arriba en paréntesis para que tome el 30 más la raíz de 672, todo eso en conjunto dividido en el 0,3. Y eso da 186,41. ¿Ya? Grábelo porque lo anotaremos posteriormente, porque ahora voy a calcular el otro. Veamos, el otro. ¿Qué dice el otro? Dice que es 30 menos raíz de 672, ¿no es cierto? Todo eso en paréntesis porque debe ser dividido en 0,3. ¿Ya? Lo único que yo haré acá, lo cambiaré aquí arriba. Miren, fíjese con el display, me voy moviendo hasta llegar a donde está el signo. Miren, fíjese, ahí está, ¿o no? Y aprieto el menos que está acá. Fíjense, y el igual. Y ahí da el otro resultado que es 13,59. ¿Ya? Como vieron los resultados, ahora yo lo anotaré donde corresponda. Bueno, acá están las dos soluciones que vimos anteriormente. ¿Cuál de estas tomaré? Esa es la gran pregunta. Y voy a tomar la menor. Y fíjense por qué voy a tomar la menor. Y está explicada en el gráfico. Porque el gráfico es la representación de nuestro problema. Acuérdense, comenzamos los 120, llegamos a los 500. Entonces el tiempo que estoy calculando son de 13,59 y de 186,41, ¿no? En esos dos puntos en la gráfica, que es una parábola, va a pasar nuestro automóvil
¿no es cierto? Por esos 2 puntos. Matemáticamente, la gráfica lo dice así, ¿o no? Pero solamente es posible que el automóvil pase por un solo punto. Este de acá. ¿Por qué no puede pasar por el segundo punto? Porque en el segundo punto el automóvil viene de vuelta. Y le realizo la siguiente pregunta para terminar esta parte de este video. ¿Es posible que el automóvil producto del freno se devuelva? No, ¿no es cierto? No es posible. Entonces, gráficamente, el problema llegaría solamente hasta ese punto. Esto no es posible, no existe, ¿no? No existe en este problema, ¿no? Matemáticamente existe esa parábola, ¿no es cierto? Pero acá solamente existe hasta ese punto, hasta donde está el plumón de color verde, ¿ya? Por tanto, sería solamente ese tiempo que entra en la jugada. Ya, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Chao. En una segunda parte de este mismo problema lo explicaremos en sí de otra forma. Si quiere, vea la parte 2.